Bueno. Bien, chicas, acá estamos nuevamente. A ver si podemos ir conversando, así, ¿quién continuaba? A ver, ¿sabés qué, Noelia? Ahora seguimos con tus compañeras y de última todas vamos haciendo un redondeo. A ver, ¿quién continuaba? Estaba Tamara y Natalia. ¿Qué quieren agregar a lo que fue diciendo la compañera? Veníamos por los levantamientos caras pitadas, los saqueos y lo que pasa en educación, ¿no? No sé si querías redondear algo o querías agregar algo más, Noelia. Bueno, no, de este periodo ya no, sino hablar sobre los 90. Perfecto. Yo a veces, a las que le interese, les recomiendo escuchar el discurso de Alfonsín durante el Congreso Pedagógico, ¿sí? Porque es muy interesante y muy de avanzada lo que propone Alfonsín para la educación, con una mirada hacia América Latina, convoca a los congresos pedagógicos, pero el discurso de Alfonsín está bueno para leerlo. Cualquier cosa se los mando, ustedes me dicen. No para ahora, para cuando les interese. Bien, yo me silencio porque tengo a mi hijo en un Zoom con la escuela, Bueno. Gracias. Bueno, entonces... Uy, ¿quién estaba llamando? Bueno, entonces el adelanto de las elecciones nacionales y la salida precipitada del Raúl Alfonsín se produjeron en el contexto de una fuerte desestabilización económica y pujas por el poder. En el año 1989 sería un año crucial para el triunfo, porque el triunfo, digamos, sería un año crucial con el triunfo del candidato Carlos Saúl Menem en el año 1989 al 1999, digamos que prácticamente todos los 90. Se inauguró un nuevo ciclo en la historia argentina. Los efectos de este proceso desembocaron en la fenomenal crisis del 2001 y voy a leer un cachito, lo que anotició el presidente, digamos, Menem, durante su gobierno. Decía así: los argentinos vivimos durante años encandilados por un eclipse fatal. Vimos Estado allí donde había burocracia, vimos gobierno allí donde había trabas, y a esas afirmaciones le siguieron un arsenal de preguntas retóricas, las cuales eran, decía, ¿qué maestro fue bien recompensado por ese Estado protector? Después decía, ¿qué médico se sintió gratificado profesionalmente trabajando en un hospital público? ¿Qué argentino pudo acceder, digamos, de bajos recursos a una justicia rápida y a un sistema de salud digno y a un servicio público eficaz? Entonces, la concepción del perfil de Estado que dejaba traslucir estas palabras ponía en manifiesto un modo digamos, de interpretar y dar respuesta a la crisis, inaugurando la democracia en el mercado de la Argentina. La privatización bien de los principales servicios públicos como la energía, el agua, la comunicación y el transporte fue una de las principales facetas del achicamiento del Estado. O sea que acá tenemos el auge del neoliberalismo en el mundo y en América Latina, ¿sí? Y un corrimiento del rol del Estado como garante de derechos, ¿no? Claro. Claro, le deja... Bueno, ¿por qué? Porque
digamos, cuando hablamos en el marco de la educación, había una corriente de pensamiento que se separaba en el neoliberalismo, ¿no? Entonces... Vamos redondeando, Noelia. Vamos a dejar acá, de última vos te sumás a lo que diga alguna compañera. Vamos a ver qué pasó con el sistema educativo entonces. ¿Sí? ¿Qué cuestiones centrales? Natalia y Tamara. Hola. ¿Sí? Ah, genial, porque no se me escuchaba antes. Tenemos una diapositiva con un audio de Agostina explicando este apartado. Bueno, yo voy a hablar un poco acerca de la parte en donde este libro nos habla acerca de un modelo pedagógico, el cual nos habla acerca de la reforma del modelo cultural, un nuevo vocabulario, a través del cual referirse a los problemas educativos. Natalia, se te escucha muy bajo. ¿Quién habla ahora? Porque no se sabe bien. A ver, ¿quién está hablando? Está hablando Agostina, que nos mandó su parte, pero no sé a ver si se escucha mejor ahora. Social, transformando pedagogos en contadores, nos dice. La tradición pedagógica que se había extendido por más de un siglo, la educación popular de la Ley 1420. Natalia, vamos a hacer una cosa. Como venimos de mucho tiempo de Zoom y la concentración, eso está bueno que ustedes también lo tengan en cuenta para cuando sean maestras, se escucha re bajito y es una lectura, ¿sí? De última después me lo mandan a mí o ustedes hacen un comentario sobre eso, ¿sí? Está bueno el intento de la compañera, pero si no se va a hacer una cosa muy lenta y nos vamos a ir distrayendo. A ver, comenten ustedes qué cuestiones fueron las que fueron pasando justamente en educación, Bien. con también la Ley Federal de Educación. Bien, la parte que voy a hablar yo es sobre la Ley Federal de Educación. Esto lo que pretendía era modificar el sistema educativo a nivel nacional. Estaba, en realidad, Puigros hace mención de que las políticas neoliberales tienen sistemas escolares que son, bueno, ineficientes, inequitativos y con pocos productos y con productos de baja calidad. Lo que elige el camino, había varios caminos para esta reforma, y lo que elige el Estado es realizar una reforma que se aplicara a todo el sistema educativo y que la sanción ordenara las instituciones y a los actores que intervenían en ella. Esta ley genera un punto de inflexión en la educación, un quiebre, porque cambia toda su estructura. Hay una desestructuración y una fragmentación, o otros piensan que se acentuaron los problemas que ya había desde antes. Y durante este proceso, bueno, surgen diferentes obstáculos y que generaron dificultades para la implementación. Los ministros que estuvieron a cargo de esta reforma fueron Antonio Solaña, Jorge Rodríguez, Susana de Cive y Manuel García Solá. Y en este periodo menemista hubo 3 leyes. La 24.049, que fue la de la transferencia de procesos educativos de nación a provincia, que es cuando las escuelas dejan de ser nacionales y se transfieren a las provincias, que había empezado en el periodo anterior, pero se termina de dar en el 92 con este gobierno. La ley 24.125, que es la Ley Federal de Educación, y la ley 24.521, que es de educación superior. En todo este periodo hubo 2 momentos de implementación. Hubo un primer ciclo de reformas y un segundo. El primero lo que hace es la restauración de los sistemas
para descentralizar el sistema con el propósito de reducir el gasto público. Y el segundo ciclo de reformas hacía evaluaciones para medir el éxito de estas reformas y las acciones que estaban en el aula para introducir, que se producían en el aula para poder hacer cambios en cuanto a las actitudes y los comportamientos en el ámbito escolar. La ley sale en el primer ciclo de reformas, o sea, la sanción de la ley ocurre en el primer ciclo. La reforma, la ley, nunca se ajustó a los tiempos pedagógicos y se hizo como a espaldas de la comunidad educativa y de los sindicatos docentes, ya que fue un acuerdo entre sectores políticos. Bueno, esta ley fue la primera ley orgánica en la educación y reguló el sistema educativo desde el nivel hasta el universitario. Lo que proponía esta ley eran 10 años de obligatoriedad, haciendo obligatorio la sala de 5 años. El nivel primario pasó de educación primaria a educación general básica y pasó de tener 6 años a 9. Y se agregaron los 3 años de polimodal que no eran obligatorios y que estos tenían diferentes orientaciones. Esto fue muy conflictivo para las provincias porque no todas estaban dispuestas espacialmente y ediliciamente para que hubieran los establecimientos primarios 9 años de educación. También hubo conflictos administrativos porque cada provincia tenía un sistema, o sea, era nacional, pero cada provincia tenía su propio sistema, entonces las transferencias los pases entre provincias eran conflictivos. Sí, hoy un ejemplo claro es Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, que sigue con la ley nacional anterior y nunca aceptó la reforma de la ley federal. Entonces los que estaban en provincia tenían un programa y los que estaban en capital tenían otro, por ejemplo. Sí. Bien, acá está la imagen de la carpa blanca. ¿Qué fue esto? Bueno, esto fue una resistencia de los docentes, donde empezó el 2 de abril del 97 y terminó el 30 de diciembre del 99, donde los docentes querían sacar la Ley Federal de Educación y querían más financiamiento para el sistema destinado a la educación. Hubo una gran baja del salario, fue tremendo. Bueno, eso y que la legitimidad de la ley era débil y que mostró muchos límites, muchas dificultades. Se garantizó la gratuidad en escuela primaria y secundaria, excluyendo la educación universitaria. Después, menciona el libro que hubo un énfasis en la descentralización, pero eso no quiere decir que el gobierno se desentendió del control del sistema educativo, ¿no? El gobierno debía fijar los contenidos a enseñar, facilitar insumos, adoptar diferentes estrategias para la adquisición y el uso de esos insumos y monitorear el desempeño. Acá quería poner, se me editó mal, Miriam menciona a Miriam Feder, que dice que hubo 3 grandes programas llevados a cabo durante el proceso de reforma. Uno fue establecimiento de mecanismos de evaluación del rendimiento educativo, que estos eran operativos nacionales en el sistema educativo, que pretendían generar cambios, desarrollo de estrategias focalizadas en el apoyo educativo, y la producción de estadísticas educativas.
A esto se suma, bueno, la nueva propuesta curricular y de políticas destinadas a la formación docente. La reforma de contenidos, bueno, alcanzó todos los niveles de educación, hasta la formación docente. Y esta, bueno, se vio afectada porque ante el problema que había políticas que chocaban, se creó en el 87 el Instituto Nacional de Perfeccionamiento y Actualización Docente, pero en el 92 dejó de funcionar, y esta nueva ley federal de educación establecía que, bueno, el ministerio, y acá voy a leer porque dice, debía promover, garantizar conjuntamente con el Consejo Federal de Sí. Cultura y Educación una red de formación, perfeccionamiento y actualización del personal docente y no docente del sistema educativo nacional. Empezaron cantidad de capacitaciones en ese momento. Nos mandaban unos módulos y teníamos que ir a cursos de capacitación, ¿sí? Bien. ¿Algo más, Natalia? No, que esto, nada, quería que se jerarquizara la profesión, mejorar el sistema, integrar, darle financiamiento. Nada más. Ay, me silencié. Pasó la formación de las maestras a 3 años, por ejemplo. Claro. ¿Sí? A 4 fue a partir del año 2006. 2006. Bien. Bueno, ahora va a seguir Tamara. A ver, Tamara. Ahí, bánqueme en un cachito, ahí va, listo. Bien, para hacer como un cierre a lo que mis compañeras vienen hablando, se parte desde una nueva partida. Y lo que comienza en la Argentina a aparecer es que surgen unos nuevos vientos de cambio, por decirlo así, y durante el siglo XXI se producen unos drásticos y profundos tejidos sociales. Para poder organizar estos puntos estratégicos, y lo más importante que se destaca, es que se comienza con la clausura de las reformas neoliberales durante el año 2001, y luego en el 19 y el 20 de diciembre del 2001, lo que hubo lugar fue a una rebelión popular durante la renuncia de la Rúa. Finalmente, dice que en el año 2003 se sanciona la ley 26.206 de la Educación Nacional, donde se inscribe en un nuevo ciclo histórico durante la presidencia de Néstor Kirchner. Luego, bueno, la otra guía dice que previamente a todo esto hay nuevas leyes que se vuelven a sancionar. Dentro de ellas es la ley 23.864 en el año 2003, donde establece los 180 días de clase. Luego la ley 26.058 en el año 2005, donde la educación técnica profesional recupera la especificación de la educación técnica. Y la ley 26.075 en el año 2005 garantiza un presupuesto no menor al 6% del Producto Interno. Y una de las leyes que es como la fundamental es que la ley 26.150 de Educación Sexual Integral contribuyó a la formación armónica de las personas. Finalmente, en el año 2004, creo que esa parte no la... Bueno, en el año 2004 lo que sucede es que hay una mirada panorámica sobre la educación argentina, y lo que sucede es que se empieza como a revelar, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en los establecimientos educativos existían en su momento una cantidad de 44.856 centros educativos, a lo que se suma a todo esto son 8.000 docentes y 11 millones de estudiantes. Y uno de los cambios más significativos durante el 2003 es que durante el nivel inicial, a comparación del año de 1994, se aumenta la cantidad de niños de las salas de 3 y 4, sumando así un total de 98.980 y 24.000.
y después, durante el 2007, la cifra aumenta a un 37%. En cambio, en el nivel primario lo que sucede es que en el año 2005 la matrícula aumenta a un 74% en los colegios estatales. El dato que puse como relevante a tener en cuenta para esto, para el cierre de lo que venimos hablando, es que durante las sesiones ordinarias del año 2006, sí, durante la presidencia de Néstor Kirchner, sostiene que debe haber una nueva ley de educación, la cual de esta es derrocada y proviene de las reformas educativas neoliberales, volviendo a incluir así un sistema de educación pública y así recuperando la estabilidad de la formación técnica para garantizar un mínimo de escolaridad. Después hace como dos diferencias que fueron las que remarqué. Por ejemplo, que lo que habla la ley de educación, que fue lo que estuvo hablando Natalia, donde establece que la educación es un derecho social y sobre la posibilidad de interpretar la educación como una mercancía, perdón. Y luego la Ley Federal de Educación lo que organizó fue un discurso en torno a los conceptos de calidad, eficacia y eficiencia. Y lo que implementa el Estado es que se interesó por discutir las políticas educativas que se implementaron durante los años 90. Bien. Finalmente, lo que toma este capítulo es que toma como tres posicionamientos fundamentales para poder tener en cuenta y plantea tres preguntas que son de sumo interés para poder ponerlas dentro de este debate, ¿verdad? Donde pregunta hacia dónde conducen estos procesos, sobre qué nuevos fundamentos se construyen y en qué medida representan una ruptura con el pasado. Ajá. Y hace como un cierre fundamental que dice que estamos viviendo como en un momento político en donde estamos en un proceso de desarrollo y que las transformaciones son tan grandes como inciertas. Es decir, que los cambios que vienen no son ni seguros y son constantemente, que van cambiando constantemente, y que desde el plano educativo afirma que hay una modificación radical a la tendencia de la fragmentación en el sistema educativo, y que se va a ir modificando y que se fue modificando, perdón, durante la última dictadura militar, que fue lo que más o menos nuestras compañeras fueron hablando, ¿no es cierto? Cómo hace el cambio de lo que fue desde la dictadura militar hasta cómo las políticas neoliberales fueron cambiando. Y hace como un cierre diciendo que la historia es un proceso donde tiene lugar a una articulación entre lo necesario, lo contingente, y su suerte depende de gran medida de los compromisos que tomemos nosotros, como personajes desde el mundo contemporáneo, lo plantea. Y deja una frase que estaba buena y me pareció interesante, que dice que en definitiva no hay ningún futuro escrito y ningún cielo secreto. Bien, justo les quería mandar, chicas, después se los mando por medio de Karen, que va a estar Nicolás Zarata dando una charla la semana que viene. Nicolás Zarata, que es divino, re macanudo, que es uno de los que escribe el libro, Sí. Mariño y Nicolás Zarata. Nicolás Zarata es de Ciencias de la Educación, y va a dar una charla la semana que viene. Yo ahora después se las reenvío por si les interesa, porque siempre se aprende de estos espacios. Y la verdad que la pandemia, que es tremenda, a la vez ha traído charlas muy interesantes que podemos estar muy cercanos y acceder mediante la compu a debates muy interesantes. Bien, sí, esto último que planteabas ahí, Tamara, tiene que ver con poder pensar dos cosas que decía el ex ministro de Educación Sileoni hace muy poquito en otra charla que dio para educadores, y él planteaba algo: ¿qué sociedad quiero? ¿Qué educación quiero? ¿Qué sociedad quiero? ¿Qué educación quiero? ¿No? Entonces ahí nos interpela a todos en este sentido, porque no son solamente responsables los gobiernos, que si bien tienen muchísima responsabilidad, somos responsables los ciudadanos con qué gobiernos votamos, qué gobiernos apoyamos, si participamos o no,
Si nos creemos que somos neutrales y que no tenemos posicionamientos políticos, lo partidario es otra cosa y no está mal, pero se puede, todos tenemos posicionamiento político, quizás no partidario, pero tener claro cuál es nuestro rol como docentes. La escuela está para educar para la democracia. Entonces, esos docentes que tomaron ese documento que decía cómo detectar a un subversivo y mandar al muere a cantidad de chiquitos que participaban en centros de estudiantes, mamitas si no tomaron una decisión política bien clara y fueron cómplices de la dictadura. Entonces nosotros tenemos que tener bien claros cada vez que hay una disposición, una resolución, qué posicionamiento tenemos como docentes ante eso, y debatirlo con nuestros compañeros, con nuestros colegas. Ese es el posicionamiento del docente. ¿Qué contenido enseño y en qué sentido? Me parece que el recorrido por la historia de la educación que hemos hecho, medio así como hemos podido en este año, pero con el aporte de ustedes que ha sido muy importante, nos lleva a reflexionar sobre eso, ¿sí? Yo quería, muy buenas las imágenes en el primer grupo cuando ponían las caras. Es muy interesante que los chicos sepan quiénes fueron los responsables de la dictadura militar, que sepan quién fue un Macera, un Agosti, un Videla, ¿sí? No olvidar, porque no es lo mismo ser una persona honesta, no es lo mismo ser una persona que no está a favor de la muerte, que ser una persona que sí lo ha estado y que ni siquiera haya ido a la cárcel. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que poder pensar. Y miren cómo no podemos obviarlas cuando hace unos años atrás una maestra para el 25 de mayo hizo desfilar a los chicos con la cara de Susana Jiménez, la cara de Marcelo Tinelli y la cara de Galtieri, en un acto del 25 de mayo, en un acto de la patria. Y entonces, ¿qué le valió a esa mujer? Un sumario. Y no puede decir, ay, yo no sabía. Galtieri no puede ser un personaje reconocido como un emblema de nuestra nación. Y una maestra, un maestro, tiene que ser consciente de eso. Entonces, simplemente por esas cosas tan mínimas y tan grandes, ustedes tienen materias que las llevan a posicionarse y a tener claro que sí y que no en un acto del 25 de mayo. Después podemos decir si están buenos los actos, si no están buenos, un montón de cosas. O qué sentido les damos, o cómo lo resignificamos. Si pensamos en una patria, en el sentido que lo pensaban los militares, en un concepto de nación católico, apostólico, romano, conservador, o lo pensamos en una patria que construimos entre todos, todas, todes, como ustedes quieran llamarles, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas para pensar, chicas, ¿sí? Todo lo que ustedes recién explicaron, lo que explicó Natalia sobre lo que fue la reforma, fue un desastre la reforma, la padecí yo como maestra en ese momento, y la padecés, porque no se podía hablar de burguesía, no se hablaba de proletariado. Este glosario que leyó recién la compañera, que quiso participar desde el audio, fue tremendo para muchas de nosotras. Tener que hablar del alumno como un recurso humano, tener que hablar del contenido como un producto, tener que hablar de gestión, ¿sí? Eran términos que no podíamos creer, no saben cómo planificábamos, chicas. No saben lo que eran esas planificaciones. Yo no guardé ninguna, eran unas sábanas así, papeles, pura burocracia, y yo me armaba mi cuadernito como maestra y trabajaba con eso. Pero me enojaba tanto, ¿sí? Y era una época muy despolitizada, que era mentira. Pero no se hablaba de participación en los centros de estudiantes. El menemismo fue tremendo, ¿eh? Pero bueno, por eso hay que tener muy claro qué vota, con qué sentido, y no tenerle miedo a opinar. O sea que es genial la clase que tuvimos hoy. Después podemos pensar algunas cuestiones más dinámicas que se pueden hacer, más cuando son temas tan largos. Yo sé que es difícil, porque el texto de Arate y Mariño van bien al hueso de la cuestión, ¿eh? Pero si ustedes hacen una segunda lectura, seguro que le pueden sacar el jugo y enganchar. ¿Qué pasó con la dictadura? ¿Qué pasó con Menem? ¿Qué pasó con las luchas de Alfonsín? ¿Qué pasó con los sindicatos? ¿Qué fue la Carpa Blanca? Spinetta, y tantos otros pasando por la Carpa Blanca, una gran lucha docente. Fue la marcha federal en la cual participé, era maestra en Buenos Aires, fue impresionante. Una marcha en contra de las políticas neoliberales. Pero también una última cosa, que lo tuve el otro día en una charla con docentes de la universidad. Ojito, maestras y maestros que hoy están trabajando. Hay una resistencia pasiva de los docentes, ¿sí?
Esto Davini, que es un texto que quizás ustedes leyeron, los docentes a veces resistimos pasivamente. Si la ley de educación sexual integral no se implementa, es porque hay una resistencia pasiva de los docentes, porque no la aplican. Entonces tenemos que pensar cuando nos hacemos cargo de las cosas. Yo sé que es difícil, es re difícil, pero hagámonos cargo de lo que somos como gremio docente también, como colectivo docente, ¿sí? Nos gusta pensar que somos neutras, que somos apolíticas, lo digo así en general, ojo, cada una sabrá, lo digo, me hago cargo de lo que sucede dentro del colectivo del magisterio, pero ustedes son otra generación mucho más piola, pero bueno, han nacido en democracia, y eso tiene mucho que ver. Y tienen una reforma para los planes de estudio de ustedes que está buenísima. Estos 4 años de docencia con materias diferentes, que ustedes piensen en el niño como sujeto de derecho, que ustedes piensen en que se puede hacer una modificación del sistema, pero si no es con igualdad de condiciones para todos, no va, en ese sentido no va. Si piensan los niños como sujeto de derecho, creo que ya lo dije, o piensan en el rol de principalidad del Estado, y van a ver que si llega a haber una nueva reforma que va en el sentido de achicar el sistema educativo, ustedes van a hacer críticas de eso. Bueno, tenemos un campo ganado impresionante. Yo estoy muy esperanzada en ustedes, en las futuras generaciones, ¿sí? Bueno, chicas, hubo un cambio cultural enorme, desde un Charly García que fue perseguido, una Mercedes Sosa, a que ustedes hoy tienen un abanico de música y de posibilidades y de cosas que nada que ver con la época de la dictadura. Por suerte, chicas, por suerte, que no haya más ni Galtieri, ni Agosti, ni Macera, ni Videla, pero tenemos que estar atentos. Se lo cierro así. Eduardo Aliberti dice, de una frase muy interesante, democracia es cuando golpean a la puerta, y yo sé que es el lechero. Hace años que el lechero no pasa por las puertas, pero saber que no te golpean y no te patean las puertas, los militares que estuvieron a favor de la dictadura, que no fueron todos, porque también hubo militares por la democracia que fueron terriblemente perseguidos y se decían que eran rojos y comunistas, como si el comunismo fuera una mala palabra. O sea que también tenemos que poder pensar todas esas cosas. ¿Algo que quieran decir, chicas, antes que se nos cierre el Zoom? Yo les quería recomendar un libro A ver. que trata sobre un poco todo esto, ¿no? Y está narrado desde la perspectiva de la adolescencia, ¿no? Del transcurrir de ese momento, ¿no? Está buena también la visión que pone el libro, que se llama Piedra, Papel o Tijera, Sí. que creo que vos, profe, lo recomendaste. Sí. Yo particularmente tuve la oportunidad de leerlo en secundaria. Fue uno de esos libros que me impactó bastante y la verdad que se los recomiendo un montón. ¿Quién te lo dio? Mi profesora de literatura se llama Raquel Pixio, es una de las profesoras por las cuales me incliné también por la educación, así que se los recomiendo mucho y es un libro fantástico para leerlo. Sí, hermoso, cortito, Uh-huh. Hermoso libro, hermoso libro. Bien, chicas, nada, un gustazo siempre.